Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su mar. Hola. Importantes conflictos bélicos y contundente explosión social fueron expuestas para que en la nación cubana se concibiera el inicio y duración del proceso revolucionario desde 1868 hasta el 1 de enero de 1959. Una génesis signada por hombres marcados por su gestión como racista. Estoy hablando del caso de José Miguel Gómez. Hoy Gen Habanero lo trae a tu disposición. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Se rompió el tambor en una tarde de domingo en la esquina habanera. New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas. Primero fue la Guerra de los 10 años, una contienda que arrancó con el grito de Yara durante la noche del 9 al 10 de octubre, recordemos, en la finca La de Majagua, situada en Manzanillo y cuyo propietario fue Carlos Manuel de Céspedes. Una guerra insurrecta contra las fuerzas coloniales españolas. La Guerra de Cuba le llamaban justamente los españoles y su marca genética fue tal, escuche, que en la actualidad cualquier fracaso, por simple que sea, en España se suele decir más se perdió en Cuba. Mientras que nosotros acuñamos la frase más se perdió en la guerra, refiriéndonos a ambas partes al mismo evento. Fue una contienda con muchas bajas de ambas partes y en la que participaron un gran número de estrategas militares, entre ellos José Miguel Gómez, quien atendiendo a su potestad de presidente de la República durante el mandato norteamericano, protagonizó el cruel suceso de la masacre de los independientes de color. Pero vayamos por partes. Continuamos con este repaso por la historia de Cuba. En el año 1878, finalizada la acción bélica con el Pacto del Zanjón, muchos cubanos, sensibilizados con la pérdida y el deseo de vencer, iniciaron otro proceso al que se le conoció, por supuesto, usted lo recordará, con el nombre de Guerra Chiquita, con solo un año de duración. La Guerra Chiquita se desarrolló entre 1879 y 1880, pero hay que decirlo, no hubo muchos combates y esos pocos que se efectuaron terminaron con reveses para los cubanos. A pesar de la disposición de los mambises, existía escasez de balas y el ejército español entrenado era muy superior. La fatiga, también el desánimo de muchos combatientes tras la Gran Guerra redujo sustancialmente en número a los hombres que estaban dispuestos a embarcarse en una nueva lucha cuando solo habían transcurrido pocos meses después del Pacto del Zanjón. Un tiempo en que el ejército español, aún sin desmovilizarse, disponía de todos los recursos necesarios para aplastar el nuevo empeño. Después de finalizada la guerra, en 1898 comienza la ocupación militar del ejército estadounidense. Más adelante, convertido por ascenso y participación en un estratega militar, José Miguel Gómez formó parte de la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la República Cubana. En septiembre de 1908 fue elegido presidente de la República por el Partido Liberal, mandato que desempeñó entre el 28 de enero de 1909 hasta su renuncia el 20 de mayo de 1913. Cerca de 4 años duró su mandato hasta que renunció.
tiempo en que lo notable se relaciona mucho más con la crueldad que con las buenas acciones. El 20 de mayo de 1912 se produce el levantamiento armado de los independientes de color, también conocido por Masacre de los Independientes de Color o Guerra de 1912 en Cuba, bajo la dirección de Stenós y del general Mambí Pedro y Bonet. Mire, los negros se alzaron principalmente en las villas y en la totalidad de la provincia de Oriente, con algunos sucesos también en Matanzas y aquí en La Habana. Los alzamientos de Alto Songo y La Maya fueron los mayores. Durante la toma de La Maya se produjo un incendio que arrasó con gran cantidad de viviendas, incluyendo la estación de trenes y la casa de correos. Esa represión terminó en un baño de sangre que pasó a la historia con el nombre de Masacre de los Independientes de Color, en la cual fueron asesinados, escuche esto, más de 3.000 negros y mestizos, mientras que las fuerzas represivas solo tuvieron 12 bajas. El fin de la insurrección lo fue también para el Partido Independiente de Color. El gobierno de José Miguel Gómez, mediante la acción del ejército cubano, llevó a cabo esa masacre. El Ejército Nacional de Cuba creaba sus bases en 1901 y su primer paso fue la formación de la Guardia Rural, muy parecida a la Guardia Civil Española, con el objetivo de tener un cuerpo represivo encargado de mantener el orden, en algunos lugares de interés para el territorio cubano. En 1902 fue creado el Cuerpo de Artillería, constituido por 3 compañías con asentamiento en La Habana. El segundo paso en su consolidación fue la creación de escuelas y academias militares para formar a los nuevos soldados de la nación cubana. La primera academia militar encargada de la formación de los oficiales del Ejército Permanente fue creada en el Castillo del Morro, precisamente durante el gobierno del presidente José Miguel Gómez. El gobierno de José Miguel Gómez fue muy criticado por algunas concesiones de servicios públicos y de leyes muy discutidas en la época, como por ejemplo la autorización de las peleas de gallos y la Lotería Nacional, así como por escándalos de corrupción. José Miguel Gómez recibió el mote popular de tiburón porque cuando se baña salpica, en alusión a la repartición de cargos públicos entre sus allegados. Mire, su mandato generó cierta inestabilidad en el quehacer político de la República. Durante su presidencia se produjo la segunda invasión a la isla por parte de Estados Unidos y aunque consiguió el retiro de las tropas, no logró retirar la base de Guantánamo. En 1936 se erigió en su nombre este monumento en La Habana. Está situado en la Avenida de los Presidentes, en la zona del Vedado. Constituye uno de los monumentos más fastuosos de La Habana. Es una obra firmada por el arquitecto italiano Giovanni Nicolini y está dedicado al que fuera uno de los primeros presidentes de Cuba, José Miguel Gómez, quien fue además uno de los principales líderes de la Guerra del 95. El costo total de su realización fue sufragado por el pueblo de la ciudad, pudiendo contribuir con hasta 20 centavos personalmente. Fue inaugurado en acto solemne el 18 de mayo de 1936. Al centro del monumento se encuentra en bronce la estatua del general, de una altura de 3,50 metros. La base central del conjunto está hecha de mármol rosa, importado desde Rávena, Italia. En los costados de la estatua del general aparecen 6 figuras con expresiones heroicas clásicas representativas de las 6 provincias en las que estaba dividida la isla. Otras 2 estatuas de mármol que representan la fuerza y la magnanimidad se encuentran en la base del mismo. El resto del monumento está compuesto por varias terrazas, fuentes y bancos, también de mármol. Coronando las 2 esquinas del monumento, apreciamos 2 grupos escultóricos. El de la izquierda representa la historia y el tiempo, con la libertad al centro. En la derecha figuran el derecho y la ley, con la paz en el medio. Para conocer el final de José Miguel Gómez, vayamos hasta 1917. Tras la reelección de García Menocal, Gómez inició un levantamiento militar que resultó fallido. Entonces fue obligado a exiliarse en Estados Unidos y allí murió de neumonía el 13 de junio
de 1921. Estamos hablando de la ciudad de Nueva York. Su féretro fue trasladado de regreso a La Habana. La próxima semana regresa a Descubrir tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado.